Go live. Vamos a ver entonces por dónde lo reproduce, Antonio. El Zoom dice ya streaming. Bienvenidos todos al streaming. Si ya nos están viendo, estamos afinando algunos detalles. Por favor, confirmen si nos ven en Facebook. Ya me aparece en el feed de Facebook. ¿Listo? Excelente. Listo. Okay, listo. Entonces voy a admitir a todos estos acá, donde lo reproduce, Antonio. Entonces, ¿estamos listos? Vamos a darle. Muy buenas tardes a todos. Vamos a seguir dando acceso acá a la sala. Se están conectando de a poco. Estoy acá admitiendo a todos los que van entrando. Vamos a dar 2 minutos más, ¿verdad? Para esperar que los que estén un poco atrasados puedan conectarse. Y a las 6:05 hora de México comenzamos entonces. Bienvenidos todos los que van llegando. Cuenta regresiva. Corre tiempo. No tenemos efecto para eso, pero podemos mandar aplausos a todos los que van llegando. Bienvenidos, amigos. Se siguen sumando. Ya vamos por Excelente. 20 participantes. 21 participantes. Ok, y los que ya nos están viendo desde Facebook, que espero tengamos el gusto de tener varios también viendo esta transmisión que estamos intentando hacer por primera vez en este grupo. De mientras les voy dando algunos anuncios para hacer ameno estos minutos, segundos que faltan para que comencemos. Ya habrán escuchado por ahí que vamos a tener algunas sorpresas, algunos regalitos y cosas que queremos dar y compartir con ustedes, amigos, miembros de esta comunidad tan bonita que estamos comenzando a formar entre todos. Así que estén listos, estén preparados. Vamos a compartir muchos detalles y reglitas que se va a poner padre esto. Vamos a tener mucha diversión y aplausos. Así que bienvenidos a los que siguen llegando y espero que todo esto lo estén pudiendo ver en Facebook. Entonces, bueno, son acá las 5 ya, vamos a dar comienzo. Le damos la bienvenida oficialmente a todos los que nos están acompañando en esta tarde-noche, en dependencia de donde nos estén viendo. Agradecer primeramente al equipo de J-Media en español, especialmente a Leandro, a Antonio, a Carlos, por esta organización de estos webinars que vamos a estar comenzando a hacer desde este mes. Tenemos varias sorpresas, como bien decía Leandro, intentamos hacer un webinar en cada uno de los meses. Por tanto, si hay alguien interesado en compartir información o algún tema interesante, no solo de performance, no solo de J-Meter, sino también de performance, son más que bienvenidos. Entonces, bueno, esta tarde tenemos un invitado bien especial, un colega de nosotros, parte del equipo de J-Meter en español. Él es Leandro Meléndez, más conocido como el señor Performance. Y entonces van a tener la oportunidad de hacerle cualquier pregunta relacionada con temas de performance. Entonces, la idea es, porque ya veo que somos bastantes acá conectados, la idea es que vamos a ir recopilando cada una de las preguntas, se las vamos a ir lanzando entonces a Leandro, vamos a ir creando un debate, y en el caso de que alguna pregunta no se pueda responder, entonces lo que estamos pensando es crear un post con estas preguntas que van a quedar pendientes en la tarde-noche de hoy. Entonces, nada, vamos a comenzar. Vamos a comenzar ya con Leandro. Le doy la palabra a Leandro y les doy la bienvenida a los que se siguen conectando. Buenas tardes, gracias, amigo Delvis. Buenas tardes a todos.
Antes que nada, quiero también comentarles que van a estar parte de un experimento que estamos haciendo juntos, JMeter en español y Perf Bytes en español, que este episodio también lo estoy transmitiendo en vivo en el canal de Perf Bytes en español. Así que sin más por el momento, vamos a darle intro al show de Perf Bytes. Espero para los que no conozcan el intro, vamos a irle dando. Hola, hola. Es hora de Perf Bytes. ¿Qué carajos es Perf Bytes? ¡Se vale 50 pesos! ¡Se vale 50 pesos! ¿Se da 20 pesos con todo? Bienvenidos al podcast de Perf Bytes en español. Así que amigos, bienvenidos al podcast, al webinar en vivo, a donde pueden mandar sus preguntas, donde pueden aquí agarrarme de su víctima para preguntar casi lo que quieran. Y vamos a hacer, voy a hacer mi mejor esfuerzo por tratar de compartir el conocimiento y llenar todas las solicitudes que manden. Por favor, también las preguntas, les quiero también dar un par de reglitas. Obvio, traten de mandar cosas más o menos relevantes a performance testing, al canal, testing, agile, de todas las que a lo mejor si no saben puedan deducir que a lo mejor sí les puedo contestar. Y también otra solicitud, sé que muchas veces podemos tener preguntas un tanto cuanto muy técnicas, donde a lo mejor no tengo aquí modo de traer y enseñarles una terminal de JMeter, una plataforma o detalles por el estilo. Entonces, de ser posible, pues preguntas más genéricas que podamos explicar aquí con las manitas nada más. Entonces, sin más por el momento, creo que pues ya podemos ir pasando ahora hacia las preguntas. Amigo Delvis, ¿cómo van? ¿Ya estamos teniendo algunas? ¿O me arranco platicando algún tema aleatorio de performance? ¿Perdimos a Delvis? ¿Está leyendo las preguntas? Tal vez está trabajando en ellas. Perdona, Todo sí, esto estoy es un viendo. misterio. Bueno, preferiría, si no te molestia, que entonces empieces a hablar sobre algún tema, porque no se han decidido todavía con las preguntas. Entonces, no sé si quieres comenzar a hablar sobre algún tema en específico y de ahí entonces ver qué preguntas te pueden lanzar. Claro. ¿Parece bien? ¿Puedo comenzar a compartir? ¿Parece que ya llegaron? Sí, llegó la primera por acá. Perfecto. Pregunta Carlos Omar Vela. Dice, del uso específico... Delvis, perdóname, te tengo que interrumpir. Tenemos que anunciar unas pequeñas reglas antes también que, error mío, se me pasó. Oigan, todos los que están conectados y a los que están llegando, como les mencioné al principio, vamos a tener sorpresas, una dinámica. Tanto Delvis como nuestros amigos como yo, queremos darles algunos detallitos y regalitos por asistir a este evento y también por, pues bueno, quitarse la pena y cooperar con sus preguntas. Así que al final de este episodio vamos a juntar las preguntas que yo haya tenido la oportunidad de responderles y vamos a hacer un listado en nuestro grupo de Facebook, JMeter en español, donde se van a listar las preguntas que alcancé a responder, junto con el nombre, rápido una descripción y quién fue el que hizo la pregunta. Al final de este show, de este webinar, se me queda lo del podcast, perdón, vamos a poner esos puntos a votación en el canal de JMeter y los 3 primeros lugares que tengan más votos, les vamos a dar algunos detallitos, algunos regalitos, pueden ser libros, pueden ser algunas playeras o tacitas del señor Performo, del grupo de JMeter en español. No lo podemos definir ahorita cuál va a ser el regalo porque muchos de ustedes nos están escuchando de diferentes ubicaciones, no solo México, no solo Estados Unidos, Latinoamérica. Y en el momento vamos a tener que ver qué regalito les podemos hacer llegar, depende de dónde estén ubicados. Así que por eso no podemos definir ahorita precisamente cuáles van a ser, pero a los ganadores, los 3 más votados por la mejor pregunta, vamos a ver cómo le hacemos para que les llegue algún detallito, un regalito, una sorpresa de parte del grupo de JMeter en español.
Y aquí, señor Performo, Perbytes en español. Una disculpa, Delvis, muy Por importante. favor, es bien importante. Necesitábamos saber quién nos está haciendo la pregunta, cuál es la pregunta, tomen nota para que al final puedan hacer una votación, cuál les pareció más interesante, trascendente, o simplemente porque es mi amigo, lo conozco y quiero votar por su pregunta, ¿no? Entonces, Exactamente. Muchas gracias, Elvis. Leandro. Muchas gracias. Exactamente. Ahí vamos a tener unos cuantos premios, pero todo depende desde dónde nos estén escuchando. Entonces, bueno, vamos a seguir con las preguntas. Acá la primera pregunta. Carlos Omar Vela dice, el uso específico de los listeners, como el summary report o el hit per second. ¿Puedes repetir? El uso de los listeners. O sea, no es como tal una pregunta, sino está hablando sobre el uso específico de los listeners. ¿Cuál sería el uso de los listeners? Híjole, los listeners de JMeter hay varios, hay muy diferentes, algunos como dices, desde el tree report hasta el summary, hasta los backends. No podemos, yo no me podría elegir, o si la pregunta es cuál te gusta más, cuál recomiendas más, todos los que sean trascendentes a su ejecución. Realmente a veces estamos haciendo una prueba rápida nada más en nuestra propia terminal, computadora, cliente, como quieran decirle. Y a lo mejor un tree para debugueo es muy bueno. A lo mejor solo el summary para ver en la misma plataforma de JMeter es lo bueno. Si estamos haciendo a lo mejor una ejecución remota que tiene que mandar toda esta información a un Influx, a un Elastic, o que lo estamos guardando en otras ubicaciones, o como un reporte local, tenemos que saber cuál elegir, ¿no? Y de nuevo, a mí me gusta mucho el results tree, el árbol de resultados, porque puedo debuguear y ver específicamente qué pasó. Pero si estoy haciendo ya un escenario a lo grande, incluso recomiendo desactivarlo porque genera demasiada información y nos puede saturar el JMeter, ¿no? Incluso si es muy grande, pues no debemos de correrlo en la interfaz gráfica. Así que es una pregunta muy amplia, la verdad, y muchos me odian porque siempre respondo esto, pero depende. Como decía aquí Jarabe de Palo, depende de lo que se necesite, todo depende. Cuál es el tipo de ejecución que estamos haciendo, qué información nos interesa y qué capacidad tenemos para recibirlas. Es el listener que vamos a elegir. Si pudiera responder algo que me gusta, pongan todos, pero no sería muy sabio hacer eso. Entonces, sean muy cuidadosos cuáles eligen y cuáles agregan dependiendo de la información que están necesitando recabar, recapitular durante o después de su ejecución. Creo que eso, a grandes rasgos, pues, no era pregunta, ¿no? Pero lo responde. No, pero incluso después de este comentario, él mismo preguntó de que cuáles podrían ser los primeros que se puede comenzar a usar cuando uno empieza a usar JMeter. Y por ahí también estuviste también, que depende, por supuesto. Sí, sí, claro. Y también depende de cuando estás empezando a usarlo o a aprender la herramienta. De nuevo, les recomiendo mucho el summary en general, el results tree, que pueden dar información muy básica para cuando están empezando o debugueando, depurando su script. Pero pues sí, depende mucho de en qué punto, de si están apenas comenzando a grabar, a automatizar. Obvio, el grabador requiere el results tree para que vayan viendo qué información entró y cuál salió. O si ya tienen todo súper listo y ya nada más van a ejecutar y todo se va a mandar a un Influx, hasta un SQL Server, depende de dónde vayan a almacenar los resultados, pues puede que no pongan prácticamente ningún listener. Pues hay quienes incluso en los mismos posts mandan todo a Grafana o a Influx. Depende. Perdón por la respuesta repetitiva. Bueno, acá tenemos otra más desde Facebook. Brian Alejandro está preguntando cómo puedo sacar el número de personas, en este caso me imagino que sean usuarios concurrentes, que puede resistir mi sistema API o MySQL. Bueno, esta pregunta, ya que especificaste qué es el API, la verdad, si te estás enfocando en el API, en algún objeto o algunos de los métodos que tienes en tu servicio, primero, en el tema de API no se refiere tanto a usuarios, pues los APIs no tienen una sesión.
a lo mejor reciben algo de información para mantener ciertos detalles de la sesión, pero en sí simplemente son threads o hilos concurrentes que le están pegando a tu servicio en específico. Depende de cuál estés tratando de probar. Una cosa es si estás tratando de pegarle a muchos servicios y muchos métodos diferentes, ahí depende de cómo lo vayas a distribuir entre cada uno de estos servicios. Pero si tu pregunta es más orientada a un único servicio, a un único método, entonces ahí simplemente es poner un hilo que esté ejecutando concurrentemente en ese servicio específico e ir incrementando el número de hilos. De nuevo, esto es muy variable porque un hilo en este caso no equivale a un usuario verdadero. Depende de quién. Si tienes los pasos en una especie de frontend donde sí haces tu login, mantienes la sesión abierta y ese API está manejando datos de esta sesión, ahí sí tienes que hacer primero el paso de iniciar sesión, que se mantenga en tu sistema la sesión abierta y ya después comenzar a pegarle al API y comenzar a incrementar los usuarios. Ahora, otro punto muy importante es que tu pregunta directa de usuarios también tiene que tomar en cuenta algunas características de la sesión del usuario. Cada usuario, digamos, te estoy diciendo que le pegue repetitivamente cada hilo, cada iteración, pero un usuario real no va a estar a velocidad máquina, a la velocidad más rápida que puede JMeter pegándole a este API. Entonces, tienes que definir un poquito cuál es el patrón de comportamiento de un usuario real o lo que quieres medir para poder decir tu API cuántos usuarios puede estar despachando, ¿no? Y de nuevo te digo, si es solo un método o un servicio, porque si tienes varios en la misma API, va a variar mucho, depende de a cuál le estás pegando con cada hilo o con cada... No cuenta como usuarios, de nuevo, porque API es un poquito diferente. Ya si estás haciendo frontend o UI, ahí cambia un poco el tema y sí debes de tener un flujo de pasos que espero sean muy sencillos y puntuales para tus flujos de usuario. Pero ahí tienes que definir cuál es el comportamiento de este hilo o usuario por llamada, qué tan frecuentemente lo van a estar haciendo, porque si lo pones a la velocidad de máquina de nuevo y pones 10 hilos, es muy probable que tires tu servicio con solo 10 hilos y lo más rápido que puede ir JMeter. Entonces, ahí tienes que hacer un balanceo y calcular qué equivale a un usuario y en ese modo irlos incrementando en las llamadas que vas a generar. Perfecto, entonces acá tenemos la siguiente pregunta, Leandro. Me pregunta Carlos Ríos, ¿qué son las pruebas llamadas baseline y cuál es su objetivo? Este nombre de las pruebas baseline es un poquito variable porque, y es algo que tengo yo un poquito de pleito en la comunidad de performance. No hay un acuerdo específico. Si van a Wikipedia hay una definición. Si se van a páginas de Micro Focus, antes HP, Mercury, hay otra definición para lo que es baseline. La mayoría de la gente se tiene en mente lo que es un performance en un punto más o menos neutro, pero este punto neutro es ahí donde está la complicación, ¿no? Te voy a dar algunas de las diferentes combinaciones donde se conoce el baseline. Algunos organizaciones, performers, equipos de pruebas le llaman baseline al tiempo de respuesta que vas a tener de un solo request, un solo usuario, una sola vez. Así de, lo llamé y este es mi tiempo de respuesta base, lo mínimo que, y en el mejor de los casos, que va a tener mi proceso. Hay otros que a este baseline le llaman a tener a un grupo de procesos al mismo tiempo siendo llamados al mismo tiempo, que también es muy válido. Es mi tiempo base cuando todos mis procesos están más o menos activos. Hay otro que también lo definen como tener un grupo de llamados a cada uno de tus procesos muy pequeños. No tiene que ser un solo usuario o una sola vez. Puedes poner un proceso, una automatización que llame todos los que tienes, todos los procesos que tienes en tu sistema
Y aquí cambia la mezcla, pues sí, la mezcla de cómo lo van llamando, ¿no? Hay quienes ponen un solo hilo, te llamo a ti, 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 y van recogiendo los tiempos de respuesta. Hay otros que ponen muchos hilos y cada quien, tú llamas a ese, tú llamas a ese, tú llamas a ese y tú llamas a ese. Cada quien me va a reportar, pero de nuevo no es carga. De hecho, los baseline son totalmente opuestos a carga, ¿no? Aunque, y ahora los voy a confundir un poquito, también hay quienes le llaman baseline a un día promedio en el ambiente de producción. O, es decir, un día normal, una prueba base de lo que es bajito, hay poca actividad o hay actividad normal. También he escuchado quienes se refieren a esto, ¿no? Que ya es como tal un escenario hecho y derecho, armado para sacar el baseline de actividad en nuestro sistema en un día normal. Entonces, pues sí, tengo un poquito de pleito porque no hay, y sería un tema interesante a proponer a una comunidad internacional para que digamos, baseline puede ser solo esto y no lo definan de otros modos y dar nombres a los otros, ¿no? Tenerlos muy específicos, pero sí, es un tema un poco de nomenclatura difusa que tenemos aquí y todas las que les acabo de contestar son baseline, pero depende a quién le pregunten, ¿no? Perfecto. Siguiente pregunta. Nicolás Villegas dice, ¿cuáles consideras que deberían ser los principales objetivos a perseguir en una prueba de rendimiento? Una prueba de rendimiento, en sí de rendimiento a secas, o de performance en inglés, el objetivo es medir, y esto pues sí lo hemos repetido en el show, en el canal de Señor Performo en YouTube, en muchos medios, donde las pruebas de rendimiento simplemente quieren ver cuál es el tiempo de respuesta de un sistema en muchos detalles, ¿no? Este tiempo de respuesta puede ser tal cual en que le di clic y respondió, o en que le di clic y se activó el CPU, en que se murió el sistema y regresó. Todos estos tiempos de respuesta podemos estar interesados en medirlos en una prueba de desempeño o prueba de carga. Y ya he hecho mención de esto, no tiene que ser necesariamente a través de una automatización. Hay algunas que incluso podemos estar bajando el switch del sistema y subirlo otra vez, y ese tiempo de respuesta en lo que regresa el sistema es parte de los tiempos que medimos. Entonces, una prueba de carga está interesada en medir tiempos de reacción en múltiples elementos. Ahora, el segundo es que en una prueba de desempeño, de performance, necesitamos ver o medir cuál es el impacto en nuestro sistema. De nuevo, este impacto puede ser de que le di clic yo solito al sistema, que otro sistema llamó a mi sistema, que también hay business to business, que genera un poco de actividad, o que 1000 usuarios, 10 millones de usuarios dan clic al botón al mismo tiempo. Podemos querer ver el impacto que causa en el hardware, en los componentes, tal vez no solo en el hardware, ¿no? Porque también podemos tener, no sé, una virtual machine, queremos ver cómo se comporta la memoria, cómo se comporta la paginación, cómo se comporta el Java Virtual Machine, el Heap Memory, el Garbage Collector. Ese tipo de impactos necesitamos medirlos. Es parte de una prueba de performance, de desempeño. Ojo, no prueba de carga. Ese es uno de los temas separados, ¿no? Esas dos son las mediciones más importantes que vamos a hacer. ¿Qué tiempos y qué métricas de sistema queremos medir? Va a depender mucho de lo que nos preocupa del desempeño de nuestro sistema, ¿no? Como les digo, si estamos haciendo una prueba de desempeño de failover, de cuando se cae, se muere el sistema, ¿cuánto va a tardar en regresar? Es el tiempo en regresar. No hay ningún request, nada pasando. Aquí el tercer elemento de una prueba de desempeño es bajo qué circunstancia, qué situación. Como les digo, las pruebas de carga es uno donde a lo mejor queremos 10 usuarios, 1000 usuarios, todos conectándose al mismo tiempo, todos desconectándose al mismo tiempo,
dando clic en 10 cosas diferentes, hay muchas mezclas de carga, pero también algunos de los escenarios que podemos querer medir, como les digo, es cuando recién prendí el sistema a ver qué pasa. Medir qué es lo que pasa en el sistema cuando no hay nada de actividad, porque eso también es importante. Hay sistemas que por el simple hecho de estar prendido pueden consumir casi todos nuestros recursos y claro que si les metemos cualquier actividad no va a aguantar. Entonces, todo esto es parte de las mediciones de las pruebas de desempeño o de performance. Entonces, bueno, uno es tener muy claro cuál es la situación o el escenario en el que queremos medir y lo que se va a medir importantísimo, tiempos de respuesta en muchas cosas, no solo en el post-back, y métricas del sistema, cómo le impacta a los diferentes componentes de nuestra solución, lo que sea que estamos midiendo. Siguiente pregunta. Eugenio, ¿podrías dar algunos ejemplos de herramientas de monitoreo y dónde se pueden aplicar? Bueno, herramientas de monitoreo hay de muchos sabores, olores, colores, precios y, digamos, compañías que las publican, ¿no? Hay herramientas de monitoreo desde las básicas que traen nuestros sistemas operativos, el Perfmon de Windows, el AirStat de Unix, no me acuerdo cómo se llama, el de Mac, que también tiene uno específico. El propio sistema operativo puede traer su interfaz de monitoreo donde podemos estar checando en especial métricas de cómo le impacta a los componentes del sistema. Hay otros que podemos estar monitoreando los componentes de nuestra solución. Una cosa es el sistema y otra es, digamos, por dar uno de mis ejemplos, una cosa es medir cómo está el carro funcionando y otra es medir al piloto, cómo está reaccionando, cómo está trabajando adentro del carro. Nuestro sistema, nuestro piloto puede estar hecho en Java, puede estar en .NET, en Python y podemos querer monitorear adentro cada línea de código, llamadas a la base de datos, elementos más lógicos de nuestra solución. Hay otros que monitorean también al usuario, el front-end, qué está pasando en la aplicación web, mientras en el JavaScript que tenemos en nuestro browser, que no tiene nada que ver con el servidor, con nuestro carro, digamos en el ejemplo que les di ahorita. Estos pueden ser, les digo, desde los que trae el sistema operativo. Algunas plataformas de programación, SDKs, también traen sus monitores y hasta hay los comerciales, ¿no? Hay unos, los más populares, que son APM, son Dynatrace, AppDynamics y New Relic. Hay muchos más, pero estos tres, creo yo, son los que se están comiendo casi todo el mercado de, digamos, aplicaciones de paga, ¿no? Estos son muy buenos porque en su mayoría simplemente en el servidor que quieres monitorear instalas un agente que va a extraer todas las métricas necesarias de ese sistema, lo va a mandar a un servidor central de monitoreo y ahí lo vamos a poder procesar, generar alertas, dashboards, muy importante, las grafiquitas, para que veamos cómo está reaccionando en el momento que algo pasa en el sistema o que no pasa, ¿no? Poder monitorear por completo al sistema y de nuevo, no solo a nivel hardware, pero también a nivel software. Otra última categoría es una especie de monitoreo que podemos nosotros mismos programar en nuestras soluciones. Aquí entran algunos open source y algunos con agente. ¿A qué me refiero con esto? Si en nuestro código de nuestro programa, digamos que vamos a llamar a un método de alguna de nuestras clases, podemos fácilmente, para medir el tiempo de respuesta, no el performance, sino el tiempo de respuesta de ese elemento, podemos poner una instrucción de empezar un timer, se hagan todos los procesos de ese método, parar el timer y en ese momento que se para, mandarlo a algún lugar, ¿no? A donde si queremos un archivo de log, un servidor de Splunk, un Elastic, hay N modos donde lo podemos crear, hasta un SQL, si queremos guardarlo en una base de datos y generar un log de ese monitoreo, se lo podemos crear adentro al código de nuestro sistema, lo cual también me parece una idea genial porque el software que estamos escribiendo ya se automonitorea, aunque no queramos, ¿no? Incluso podemos poner banderas para que se prenda y se apague este monitoreo de ser necesario, como un modo de debugueo para nuestro código. Incluso
Elastic tiene un módulo de monitoreo, un APM, que si por alguna razón su agente no puede cachar todos los elementos de nuestro código, Elastic tiene ya un evento súper hecho que nada más lo ponemos al principio y al fin de nuestros bloques de código y va a mandar a nuestro Elasticsearch todos los puntos que queramos nosotros loguear para que ya después nosotros los usemos como queramos. Entonces, de nuevo, la lista es grandísima. Si les puedo recomendar algo muy out of the box y tienen el presupuesto, Dynatrace, AppDynamics o New Relic, esos tres les resuelven muchos problemas. Nada más instalan la gente y les va a traer una cantidad de información increíble que les va a decir casi en esta línea de código estuvo lenta tu ejecución y llamó a la base de datos 10 veces y en la base es donde se tardó. Entonces, también respuesta un poco extendida, pero espero que haya dado mucho. Tenemos acá entonces, perdón, tenemos acá entonces otras de Facebook también. Estas eran de acá de Zoom. Entonces, en Facebook, Jorge Morales, bueno, él formula dos preguntas. Vamos a hacerte las dos porque son bien similares. Dice, ¿existe alguna fórmula para calcular el número de usuarios virtuales en una prueba de performance? Y la segunda, ¿cómo se podría calcular de manera acertada el ramp up y el ramp down? Bueno, en la primera, el número de usuarios, aquí hay tres conceptos que se van a mezclar un poquito con el tipo de escenario que quieres hacer en tu prueba de carga. Para los usuarios, primero, en los sistemas, si tu sistema tiene acceso a usuarios que se tienen que registrar y entrar con un usuario y password, pues tú ya tienes una idea de cuántos usuarios hay registrados en tu sistema. Ahora, aquí tienes que hacer un peinado de cuáles son, porque hay mucha confusión. Tengo 10,000 usuarios registrados en mi sistema. Está muy padre, pero te apuesto a que rara vez los 10,000 se conectan al mismo tiempo. Entonces tienes que ahí hacer un estimado, ¿no? Tengo 10,000 usuarios en mi sistema. Normalmente, digamos 4,000 entran, porque siempre hay el usuario que se registró y nunca más volvió a tocar tu sistema y jamás va a volver a entrar. A lo mejor no le gustó, a lo mejor no lo necesitaba o solo lo necesitaba para una cosa. Tienes que tener eso muy en cuenta. Y al final, de los activos, los que normalmente usan tu sistema, tienes que hacer un estimado de cuántos normalmente están al mismo tiempo en tu sistema. Di un ejemplo hace tiempo de esto. Podrías pensarlo como un gimnasio. Los gimnasios están pensados para que se registre un montón de gente y no vayan todos al mismo tiempo. De hecho, el gimnasio no puede sobrevivir si todos van al mismo tiempo. Ahora, tienes los activos, que es la gente que normalmente sí va, no como los que en febrero se acaba su propósito de año nuevo y no vuelven a ir. Pero tienes que calcular principalmente el concurrente, cuánta gente hay adentro del gimnasio en un momento dado. Ese número va a ser variable por lo que te decía, cuál es tu escenario. Si estás pensando en una prueba de, no sé, el 1 de enero a las 9 de la mañana, que todos antes de la oficina se van al gimnasio, tal vez no a las 9, a las 7 de la mañana, ¿no? Va a estar llenísimo. Ese es un concurrente. Pero tal vez si quieres medir qué va a pasar, no sé, acabando vacaciones de Semana Santa, cuando ya todos regresaron de la playa y no les importa mucho su físico, a lo mejor, y tienes menos gente, solo los de culto que siempre van, a lo mejor tu número concurrente va a ser menor. Entonces, ahí va a ser muy variable qué escenario es el que quieres probar o qué quieres medir. Basándote en eso, es donde vas a estimar cuántos usuarios concurrentes. Ahora, lo que dices del ramp up y ramp down, también depende mucho de qué es lo que estás tratando de probar. Regresando al ejemplo del gimnasio, ¿no? En el 1 de enero a las 9 de a lo mejor no el primero, ¿no? El 2 de enero, porque en el primero todos están crudos y esperando a que se les pase para poder ir al gimnasio. Pero el 2 de enero, en cuanto abre el gimnasio, ya hay gente formada. Entonces vas a tener un ramp up inmediato. O sea, todo el mundo se va a meter al sistema. Un ejemplo en tu sistema podría ser en el momento que, no sé, es día de pago y se meten a ver sus cheques, a cobrar sus cheques. En el instante que liberes los cheques, te apuesto que casi todo el mundo se va a meter porque pues quieren ya cobrar, ¿no? Pero
Si tienes un sistema donde el escenario que quieres probar es el de un día X en producción, donde los empleados entran a las 8:30 de la mañana, pero van llegando hasta las 9:30, entonces ahí podrías simular un ramp-up de 1 hora, que es más realista. Y también depende si te quieres apegar a la realidad o simplemente por estándar llegar a cierto número de usuarios en tu prueba de carga, ¿no? Porque a lo mejor tienes un ramp-up realista en tu oficina de 2 horas, porque luego hay unos que llegan súper tarde y nadie checa a nadie, nadie regaña. Y aquí somos muy abiertos. O puedes tener ese ramp-up de 2 horas, es realista, y tu duración de carga llena es de 1 hora, pues a lo mejor no tiene mucho caso, ¿no? Depende también del número de usuarios, porque si solamente quieres llegar a una cantidad de lleno de usuarios a tu sistema, uno, pues no les vas a dar un sopetazo a menos que estés simulando un escenario de pico, ¿no? Donde doy mucho el ejemplo de Ticketmaster, un super mega concierto que todo el mundo quiere ir. En el instante que Ticketmaster abre la venta de boletos, se va a disparar y tienes que hacer un ramp up asqueroso, casi instantáneo de 10,000 usuarios, no sé, ¿no? Pero si, digamos, quieres llegar a 100 usuarios poco a poco y no tienes nada de ramp-ups o ningún criterio previo, hazlo de media hora. Si no es muy agresivo, pues tal vez 15 minutos si son 50 usuarios. Ya si necesitas llegar, no sé, a 15,000 millones de usuarios, pues hazlo más gradual. Entonces, de nuevo, la respuesta les dije, van a haber muchos dependes aquí. Depende mucho de cuál es el riesgo que estás tratando de mitigar con tu prueba de carga y qué escenario es el que estás tratando de simular. Entonces, espero no haya estado muy largo o muchos ejemplos, pero así es más o menos cómo se calcula. Siguiente pregunta, Leandro. Carlos Omar. ¿Cómo saber si tu computadora ya no soporta o no está generando bien las pruebas de cargas o estrés y necesitas servicios remotos como Float.io o BlazeMeter? Bueno, un elemento muy importante, y esta pregunta también me parece muy buena. Cuando uno está haciendo pruebas de carga, un elemento del monitoreo debe de ser tu propia infraestructura de generadores de carga, porque necesitas saber si en dado momento no te estás volviendo tú mismo un cuello de botella. Entonces, ahí lo primero es que estés también muy pendiente de los recursos locales de lo que sea tu generador de carga. Si estás corriéndolo desde tu máquina de cliente, monitorea los recursos de tu máquina de cliente. Pero si tienes generadores regados por varios lados, tienes que ir revisando que no se estén saturando. Esa es una. Saturando en términos de recursos, que tenga suficiente CPU, espacio en disco duro. Luego también el asunto de generar logs, la información que nuestras pruebas de carga jalan durante las ejecuciones puede llegar a ser muy grande. Entonces tienes que tener cuidado hasta con el disco duro. Esa es una, en términos de hardware. A veces hay momentos donde tu hardware puede estar muy tranquilo. Tienes un avión de máquina aquí, un Pentium 20 con 300 gigas de RAM, un 20 terabytes de disco duro. Y una cosa que tienes que estar revisando, a lo mejor tus métricas de hardware están bajísimas, pero a lo mejor puedes ver que el throughput no es suficiente. Cuando veas que se sienta el throughput, puedes tener otros detalles, no solamente en términos de hardware. Puede ser que si estás usando JMeter, la virtual machine esté topada. A lo mejor la tarjeta de red no está dando suficiente y tienes que empezar a distribuirlo. Y, por ejemplo, lo que menciono de la tarjeta de red pasa rápido cuando tienes requests grandes, con pocos usuarios virtuales, poca utilización de tu generador de carga, puedes estar saturando la tarjeta de red. El que les decía hace rato del disco duro, puedes estarlo saturando o no tener suficiente ancho de banda en tu disco duro para escribir todos los logs que se están generando. Entonces, no solo es monitorear la aplicación a la que le estás pegando, sino con qué le estás pegando para poder distinguir si se está volviendo un cuello de botella. De nuevo, si ya son muchísimos usuarios, pues sí es recomendable irse a plataformas que te ayudan a distribuir la carga, la generación de carga más eficientemente, y ellos se encargan así de que nada de eso se tope, que nada de eso comience a saturarse. Y algunos beneficios, ¿no? Incluso como decir, quiero ver qué pasa si gente desde
no sé, Japón está intentando entrar a mi aplicación en México, qué experiencia, qué performance, cómo van a ver, si los ruteos van a ser correctos. Entonces, Flood tiene algunas ventajas o otras empresas que dan soluciones similares que son también muy válidas, depende de lo que necesites, pero de entrada, monitorea tu infraestructura de generación de carga. Importantísimo. En cuanto veas que algo está raro, primero analiza si no es que ya topaste tus recursos, si no tienes que reconfigurar a lo mejor el heap de la virtual machine, cuánta memoria. A lo mejor pusiste demasiado logueo y hay muchos errores pasando y se está saturando rapidísimo. A lo mejor tienes que jugar con eso. Y si ves que es algo que de plano tus recursos ya no te alcanzan, trépalo a la nube y pues dile a cualquiera de estos proveedores de servicios como Flood que pues te ayuden a generar la carga. Siguiente pregunta de Jorge Romero. Dice, ¿consideras que las pruebas de rendimiento deben ser fieles en cuanto a flujo de uso real de una aplicación por un usuario final o ejecutar directamente los endpoints de interés? ¿O ambos casos? Esta también es una pregunta de muy depende porque uno, las automatizaciones para usuario final en un UI, un frontend, una interfaz de usuario, es recomendable que sean muy puntuales, directo al grano. Otro de los ejemplos que uso aquí, si piensas en un flujo de usuario normal o de una página o una automatización funcional, es como un perro de los que buscan en un aeropuerto que está oliendo por todos lados, haciendo pasos innecesarios o buscando por varios lugares. Una automatización de UI para pruebas de carga tiene que ser directa. En lugar de un perro de aeropuerto oliendo por todos lados, es un perro de estos que sacan bombas de lugares. Derechito a la bomba y se regresa, la saca para que todos estén bien. Brincándose las bandas, brincándose todo lo necesario. Un flujo de usuario no debe de estar también, primero hago este módulo y la misma automatización, luego me voy a esta otra, luego me voy a esta otra, tienen que ser puntuales, tienen que ir a esto y de nuevo, depende de cuál es tu escenario, tratar de pegarle a lo que estás tratando de mitigar como un riesgo. Si el riesgo es que usuarios estén usando realistamente tu aplicación, tienes que decir, ok, hay N usuarios y que entran, no sé, se le da 1000 veces al botón A, 500 al campo de texto de submit B y 100 veces le dan al botón enviar, ¿no? Así tienes que distribuirlo. Ahora también, como dices, también ambas es muy recomendable que tengas, digamos, por decirlo así, golpees los APIs, tus servicios, directo, pero como una prueba previa a estar ya viendo cómo funciona el usuario final. Hay algunas organizaciones que dicen, solo quiero pegarle con 10 hilos. Recuerden, en el tema ya de servicios es diferente hilos o requests que usuarios virtuales, porque ya no estás manteniendo, no siempre mantienes sesiones con APIs. Entonces, es muy diferente decir, hay quienes dicen, solo quiero que mis APIs todos tengan un buen tiempo de respuesta con 5 requests al mismo tiempo durante 5 o 10 minutos y que respondan, no sé, en menos de 5 segundos y hacer una prueba concurrente con todos, escenarios dedicados a ese riesgo que quieres mitigar. Por ejemplo, decir, si voy a salir a producción, quiero que todos a bajos volúmenes, a ciertas cargas, respondan bien. Es muy diferente a que quiero probar usuarios del frontend y que estén distribuyendo su actividad acorde a lo que es tu escenario. Pero sí, de nuevo, depende mucho a cuáles son tus procesos. De nuevo, yo recomiendo mejores prácticas, siempre tener un golpe de un solo usuario, un solo thread, una iteración a cada uno de tus servicios, a cada uno de los elementos para tener ese baseline. Después poner 5 a cada uno, 5 threads, unas cuantas iteraciones nada más para ver cómo trabajan con iteraciones, luego juntos para ver cómo trabajan con concurrencia y ya después probar qué pasa con muchos usuarios haciéndolo en el frontend. Entonces, es importante tenerlos todos.
Lo que sí, absolutamente no, y es una muy mala práctica, es solamente tratar con usuarios del frontend y con pruebas de carga, porque lo más probable es que si alguno de los previos fallan, te tire toda la prueba de carga. Es un poquito como otro ejemplo que doy, es tratar de correr, probar un coche de Fórmula 1, por así decirlo, hasta la carrera. No, previamente ruedas mucho la llanta, a ver que esté balanceada, que esté bien, que puedas ponerle gasolina, que se mida, que suba y baje los vidrios bien, no sé, ¿no? Estoy diciendo ya ejemplos un poco que el freno responda en el momento que lo pisas, en lugar de hacerlo hasta la carrera. Ahí ya te puede salir más caro. Entonces, depende mucho. De nuevo, perdón la respuesta, pero depende. Tenemos una siguiente pregunta desde Facebook también. La hace Nelson Echeverry. Dice, ¿te parece una buena práctica paralelo a la inyección de carga hacer una prueba manual para validar el comportamiento de la solución como un usuario? Sí, de hecho, da mucha información. De hecho, yo recomiendo, en el momento que están haciendo sus pruebas de carga, que espero, o que recomiendo normalmente sean de protocolo, que nada más estás llamando a servicio, estás llamando al backend, estás llamando posts sin tener browsers. Es mucho mejor que programen una prueba un poquito más tipo browser, digamos un Selenium, un Load Ninja, UFT, Tosca, no sé, cualquiera de esas otras, que cache un poquito de información de la experiencia de usuario durante la prueba de carga. Esto porque sí puede afectar al frontend la carga, puede, no es muy común, pero puede pasar. Sí lo recomiendo, no es crítico, pero es importante saberlo. Aquí es como uno estar viendo cómo funciona el servidor, digamos, no sé, un restaurante de pizzas, cómo está trabajando con muchos pedidos de pizzas. No va a afectar mucho a cuando recibo la pizza, el proceso de abrirla, el proceso de si no está cortada, eso ya es más del lado del cliente que no afecta tanto. Entonces, si hay mucha carga y el servidor o la pizzería a la que estamos pidiendo se comienza a tardar, vamos a tener una mala experiencia, pero no es por el frontend, no es por manual, no es por el usuario, sino pues el servicio está lento. Otra es que afecte, ¿no? Que por mandarlo muy tardado la pizza ya está fría o la calidad de experiencia de usuario ya sea pobre debido a que se tardó allá. Pero son temas un poquito separados, ¿no? Sí lo recomiendo, pero ya cuando tuneaste todo, ¿no? Siguiente pregunta. Walter Rúa dice, consulta, ¿qué consideraciones debo tener para realizar pruebas de estrés a microservicios en contenedores? Y respecto al monitoreo, ¿recomiendan usar ELK para monitorizar cuando se realiza una prueba de estrés? Bueno, el tema de los microservicios a mí no se me hace muy diferente de servicios en general. Al final estás mandando requests a cada uno de los servicios y los estás estresando. Algo importante a tomar en cuenta con contenedores es que a veces estos tienen elasticidad, pueden crecer y hacerse chicos sobre demanda. Entonces, ahí tienes que tener mucho cuidado de, en caso de que tienes permitida esa elasticidad y el contenedor está en la nube y no pasa nada porque puede crecer todo lo que necesite, si haces una prueba de carga, a lo mejor los tiempos de respuesta van a ser muy buenos siempre, pero ahí te recomiendo mucho el monitoreo de cuánto está consumiendo, cuánto es el backend, cuánto es, a lo mejor muchos proveedores de estos no te dan esas métricas como si tuvieras el servidor en tu casa y pudieras conectarle un monitor para ver cómo va el CPU, cómo va la RAM, pero es muy importante ver cómo incrementa ese consumo porque al final es como una cuenta de luz. Aquí va, si no está bien tuneado y le metes demasiada carga a lo loco, pues es como prender 10 refrigeradores en su casa al mismo tiempo y ya quiero ver cómo les llega el recibo de la luz después de hacer esa prueba o el recibo de su hosting en la nube. Entonces, ahí tienen que tener cuidado. Yo recomiendo mucho que le quiten el tema de elasticidad a sus contenedores con microservicios cuando lo estén corriendo así, para que vean uno solo, que estén comparando, digamos, manzanas con manzanas. Estoy aquí en una entidad física y ver hasta dónde crece y qué tanto le impacta. Ahora, lo que mencionas del monitoreo, muchos de estos tienen, es una mezcla curiosa de información que puedes obtener de, si estás en la nube,
vas a estar un poco limitado. Muchos proveedores de nube o te dicen, ¿usas mi plataforma para monitoreo o no ves nada? O algunos te dejo instalarlo, puede que no sea legal. Entonces, ahí hay un montón de temas, ¿no? Si tienes esos contenedores localmente, claro que monitoreas, ponle todo lo necesario. Incluso varios de estos plataformas de contenedores como Docker te dan algo de información de cómo se comportó el contenedor. Lo que mencionas de ELK, para los que no sepan, ELK es, bueno, solía llamarse así el stack de Elastic, que es Elastic, Logstash y Kibana, pero pues ahora ya nada más le llaman el Elastic Stack porque ya tiene otros componentes, ya no es solo ELK. Pues sí, puedes usarlo como un punto donde guardas toda la información de monitoreo y pues de nuevo es muy padre porque puedes generar dashboards, puedes generar alertas, puedes interconectarlo, mantener históricos de cómo ejecutó, cómo estuvo el consumo, los tiempos de respuesta. Y tiene desde que le puedes aplicar a estos datos que guardes Machine Learning, puedes ponerle temperatura a los datos, que sean datos fríos que usé hace 6 meses, un año. Quiero tenerlos guardados, pero no me importa, no los tengas listos para un query rápido. Puedes migrarlos fácilmente. Entonces, pues si quieres, sí se puede integrar. Elastic trae muchos plugins y componentes que también le puedes agregar a tu solución hasta el contenedor para que mande información automáticamente. Entonces, sí, lo recomiendo mucho, pero de nuevo depende. ¿Dónde tienes tu contenedor? ¿Qué clases de pruebas le vas a generar? Y si le puedes ahí controlar que crezca solito, son detalles importantes a tomar en cuenta. Perfecto. Siguiente pregunta. Rebeca Jerez. ¿Es posible crear pruebas automatizadas en JMeter del siguiente tipo? 2 puntos. Quiero enviar varios requests con diferentes datos y hacer validaciones de los resultados regresados. Ok, sí se puede. Gracias por la... No, no es cierto. Digo, sí se puede, aunque el hecho de la validación de los resultados, no sé a qué te refieras con validarlos. Si quieres validar que te respondan cosas correctas, tal vez no usaría yo JMeter porque eso es una prueba funcional. Ahí no estás, no deberías estar validando ciertas respuestas. En JMeter simplemente validas si recibes una respuesta, ahora sí que válida, ¿no? Que no falló el sistema o no estás generando carga hueca, escuché que lo llamaban por ahí, donde nada más estás mandando algo, pero en realidad el sistema no lo está procesando. Esas validaciones sí, son importantísimas que las tengas, en especial en los pasos donde estás haciendo ya algo crucial para tu prueba de tu automatización de carga. Y de nuevo, si tu validación es más de, sí me regresó un 1 cuando le mandé, no sé, un 4 cuando le dije 2x2, eso ya es funcional. Mucho cuidado de estar tratando de meter validaciones funcionales en sus pruebas de carga porque las vuelven pesadas. Todos esos procesos de decisión, de si está bien, está mal, si hago aquí, no hago aquí, tienden a ser procesos lógicos adentro de esa automatización que la hacen pesada. Entonces, mucho ojo con eso. Y por eso también les digo que los flujos sean muy directos. Su perrito que va a sacar la bomba no es muy inteligente, entonces no les den pasos muy complicados, ni que validen. Y si huele a esto, vete por aquí. Si el huesito es verde, vete por ahí. Y el perro te va a decir, oye, soy daltónico, no veo colores, tu hueso verde no puedo yo moverlo, ¿no? Entonces, sí, verifiquen que está bien lo que estamos generando de carga, pero la respuesta casi a mí no es recomendable estar midiendo que la respuesta sea correcta. Siguiente pregunta. Esta está también un poco interesante. Es desde Facebook a Nelson Echeverry. Los ambientes de ejecución son muy inferiores a producción. ¿Cómo recomiendas hacer la estimación de cómo se comportaría en producción si el ambiente donde se ejecutó es diferente o inferior a producción? Realmente, y esta práctica solía hacerse antes y habían algunas tablas de extrapolación y que si el CPU es de este tamaño y acá es de este tamaño, equivale más o menos esto. Pero aquí ya me voy a ir a un ejemplo de física newtoniana que es muy difícil cuando ya tienes muchos elementos. El ejemplo aquí, tienes 2 bolas de billar, es muy fácil ver si una le pegas y va a mandar a la otra, es muy fácil predecir.
Pero si ya tienes 10 bolas de billar pegadas unas con otras, es casi imposible. Tienes que hacer tantos cálculos y tantas extrapolaciones que generalmente no es recomendable. Ahí se recomienda que si tu ambiente de pruebas es más chiquito, más o menos extrapolar la cantidad de usuarios y decir, tal vez mi ambiente de pruebas, es muy difícil también decir este cálculo de usuarios, ¿no? ¿Cuál va a ser mayor o cuál va a ser mayor? Porque si, digamos, tu sistema de pruebas tiene un CPU más chiquito y el de producción tiene uno más grande, pero los dos tienen la misma RAM, ¿cómo extrapolas eso? Y viceversa, ¿no? O también, si el CPU es más chico, la RAM es más chica, la tarjeta de red es más chica, ahí tienes muchos factores que se van encolando para hacer un poco peor el performance de tu sistema más chiquito. Ahí lo que se recomienda en tu sistema de pruebas es ir generando carga, ir generando algunos escenarios que obvio no puedes meterle escenarios de producción, cargas de producción, y trates de hacer tu mejor estimación de qué se parecería e irlo incrementando. Y ahí es un poquito de, me persino y dije, si tengo 100 usuarios en producción y mi sistema de pruebas es la mitad en todas las características, de hecho a lo mejor es recomendable hacer un poco menos de la mitad, 100 usuarios en producción, aquí voy a echar 40. Y después hagan una prueba de breakpoint, de punto de quiebre, donde van incrementando la carga hasta ver qué transacciones son las que comienzan a fallar, a responder muy lento o a saturar su ambiente de pruebas. Porque de nuevo, hacer una extrapolación directa es matemáticamente imposible casi. Entonces, ahí prueben su sistema más chiquito, con carga más chiquita, y llegado a un punto, incrementenlo para ver dónde van a aparecer los cuellos de botella. Si la RAM se saturó, si los tiempos de respuesta fueron malos acá, si la base de datos comenzó a crear bloqueos, no sé. Y luego exporten eso a limpiarlo y quitar esos riesgos en producción. Si ya vieron que llegado a cierto punto se puede comenzar a saturar la base de datos, digamos, pues garanticen que eso no suceda en producción aplicando algunos fixes. Y otra es en su sistema de pruebas seguir repitiendo esto. Ok, ya arreglé lo de la base de datos, ya puedo llegar más lejos, ya puedo llegar más lejos, hasta decir, casi llego a un volumen de producción que nunca va a pasar. Pero ya realmente es porque está topado en todo sentido mi sistema de pruebas. Entonces, de nuevo, es muy difícil llegar a un número exacto y quien te diga, si es la mitad de tamaño, ¿es la mitad de tamaño en qué? En CPU, en tarjeta de red, en RAM, en monitor, literal, la pantalla es la mitad de tamaño. Ahí es muy importante que se especifique y es muy difícil que le atinen a un número prudente. Entonces, ahí estimaciones y Ave María, dame puntería y ojalá que salga bien o incrementen gradualmente. Acá tengo también otra graciosa. Dice, en JMeter, la pregunta Itzel. Dice, en JMeter, ¿cómo podemos evitar no lanzar pruebas a lo loco? Que tomemos como base, si me piden 5 requests por segundo. Bueno, si tu request es solo 5 por segundo, ¿a cuál proceso, a cuál servicio, a cuál método? O 5 repartido entre todos o entre 10 que tengo. La verdad es que con un request ahí se requiere muchísima información para saber qué es lo que se requiere correr. Si alguien te dice nada más, y eso es algo que ocurre o que me topo muy frecuentemente, que me dicen, sí, quiero hacer una prueba de carga con 100 usuarios. ¿Qué más? ¿Algo más? Y a veces quien te hace el requerimiento ni siquiera sabe bien, ¿no? No, pues yo nada más oí que 100 usuarios porque es lo que tenemos en producción. Sí, pero de estos 100, ¿cuánta carga le están dando a tu proceso A, proceso B? ¿Cuántos procesos tienes? ¿Cuántas cosas se pueden hacer? ¿Cuáles son de usuario? ¿Cuáles son de backend? Aquí se requiere muchísima información y aparte te tienen que ayudar a modelar el escenario. Como les decía, no sé, el proceso A es el más popular, pasa 1 millón de veces y solo tenemos 100 usuarios. Ok, a lo mejor dedico de esos 100, 90 a solo el proceso A y el resto los reparto en los otros. Pero tenemos que hacer una mezcla más o menos realista. Un request pobre va a ser muy difícil o van a tener que hacer ping pong con quien les haya mandado ese requerimiento para decirle, oye, y estos 100 usuarios, ¿cómo los reparto? ¿Qué tan rápido le pego?
¿te parece si los reparto aquí porque el proceso ha pasado 1,000,000 de veces, entonces necesito ponerlos a correr lo más rápido posible, pero solo 10 allá cada minuto? Entonces, son una cantidad de mezclas interesantes que, pues sí, un request así a secas está mal. Es muy difícil llegar a una prueba confiable. Bien, perfecto. Entonces, tenemos acá dos preguntas, pero que estaban relacionadas con algunas de las respuestas que tú diste. Entonces, Antes de entrar a la pregunta, voy a señalar, ya estamos casi en la hora. Exacto. ¿Cuántos tienen chance de extenderse más? Y para que hagamos las dinámicas que queremos al final. Entonces, yo creo que ya la cerramos. Esta es la última pregunta de esta noche. Y lo que te quería proponer era que estas preguntas que estaban relacionadas con las respuestas que tú diste, las vamos a responder en el post que comentamos. Porque tienen que ver, me parece bien. Porque son varias las que quedan pendientes. Entonces, para ponerlas en el post. Entonces, como última, acá al final, Carlos, esta está bien interesante, es un reto que nos hacen. Dice, a ver. ¿Cuándo harán un curso básico, o sea, un curso desde básico a súper avanzado como un bootcamp? Tenemos que pensarlo. Es un reto. Sí, porque, no sé, incluso un curso básico de cosas que yo consideraría básicas me ha tomado una semana, 2, 8 horas diarias. Y ya para súper avanzados, a lo mejor sí tiene todo un bootcamp completo. Puede tomar un buen rato, pero pues sí, podemos irlo discutiendo, ir viendo qué temas podemos agregar y ver qué tanta demanda hay para esto, pero pues sí, a mí me encantaría. Ya saben, yo feliz aquí de estar explicando cosas. Bien, entonces chicos, estas preguntas que quedan por acá, por supuesto, las vamos a responder, vamos a hacer a través de un post estas preguntas, porque más bien están relacionadas con algunas de las respuestas que estuvo dando Leandro, y lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, Leandro, no sé, el siguiente punto, para que expliques cómo va este dinamismo que vamos a hacer acá. Ok, amigos, vamos ahorita a, como les mencioné hace rato, en el grupo de Facebook, los que no estén solo aquí en el Zoom viéndonos, échense una vueltecita por el grupo de Facebook, donde vamos a hacer un post con el listado de las preguntas que alcancé a responder hoy. Lamentablemente no todas las que mandaron, porque creo mandaron un montón. Y por favor, tienen, pues son las 7:05 casi, hora de la Ciudad de México. Tienen de que les avisemos. Vamos a dar 5 minutos, vamos a platicar algunas cosas, a dar más detalles para cuando necesito aquí que me den un thumbs up cuando ya se publiquen las preguntas. Y a partir de ahí vamos a contar 5 minutos con música de suspenso, algunos chistes y algunas cosas. Métanse, voten por las preguntas que más les gustaron y las 3 primeras que tengan el mayor número de votos en ese momento que cerremos la votación, les vamos a mandar algunos detallitos y sorpresas. Así que, ¿cómo vamos a nuestros operadores de preguntas y posteadores del grupo? Necesitan... ok, me están diciendo que ya están las preguntas en la página de nuestro grupo de JMeter. Así que vamos a ponerles un poquito de música aquí de suspenso para que vayan votando, vayan agregando su check en cuál les gustó más. Son las 7:05 hora de la Ciudad de México. 7:10 cerramos votación y elegimos cuáles son nuestros ganadores. De mientras, les voy a platicar un poquito en qué consisten estos premios. Tenemos primero nuestro amigo Delvis, que tiene algunas cositas que él también quiere regalar. Amigo Delvis, ¿cuál es la opción A que tenemos de tu parte? Bueno, yo tengo acá un libro relacionado con pruebas de performance, y también tengo algo específico más bien enfocado en el JMeter. Así que son las cosas que tengo para regalar, para obsequiar en esta tarde de hoy. Por supuesto, y todo depende de dónde sean estos ganadores. Sí, porque como les mencionaba, tenemos ese tema, ¿no? Si es de aquí de México a México, a lo mejor yo puedo correr aquí con mi máscara y todo perfectamente protegido y saludable, llevar a la oficina de correos y pues mandarlo aquí, o también puede ser viable a Estados Unidos.
Pero sí, hay áreas donde estábamos platicando, a lo mejor tenemos que ingeniárnosla cómo hacerles llegar algunos de estos detallitos. De mi parte, está entre regalarles algunos de estos bonitos vasos como de café para que incluso puedan hacer su pedido de pruebas de performance, ahí anotando mal su nombre y todo como se acostumbra en este lugar de café donde dan su nombre y su orden. Unas playeritas desde del señor Performo, Perfights en español, J-Mirror en español. Si se puede también algún libro también de tema de pruebas de performance. No sé, depende de dónde se encuentren. Va a depender cuál sea el premio. De nuevo, todos son más o menos del mismo valor. No vayan a pensar que aquí es algo más ganón, aquí es algo menos. Y es más bien un detallito para, pues bueno, demostrarles nuestra apreciación de que pues asistieron a este evento, se fumaron hasta el final, estuvieron votando y que pues bueno, les agradecemos mucho de entrada que pues se sigan suscribiendo, sigan agregando, inviten a más gente, inviten a más amigos a que nos sigan. Todo este tema de que quieren cursos, quieren bootcamps, estaría padrísimo, pero pues sí necesitaríamos que se junte algo de gente, que sea algo de volumen. Me encantaría que cuando pase toda esta situación sea un bootcamp en persona, así, no sé, ya estoy soñando, ¿no? En una sede en Cancún, acá todos nos juntemos a estudiar performance, parte del curso, no sé, ¿no? Hay que ver qué se nos ocurre. Exacto. No, incluso Leandro, ahí también lanzamos la invitación para aquellos que quieran escribir algún post, que quieran compartir a través de nosotros en nuestro blog y en nuestra comunidad, son bienvenidos también. Estamos buscando y haciendo este llamado para aquellos que se sientan motivados al escribir algo interesante, que lo quieran compartir a través de nosotros, son bienvenidos. Se pueden poner en contacto a través de nuestras páginas en Facebook. Así es. Y hablando de nuestro grupo y de todo lo que vamos a tener, como les dije, esta es nuestra primera sesión, primera de muchas, esperemos, donde vamos a estar teniendo invitados. Nosotros mismos vamos a estar también aquí cooperando, presentando temas y vamos a tener algunas otras luminarias de habla hispana que pues también ya nos dijeron, sí, me late, es padre el grupo y vamos a ayudarles. Delvis, ¿quiénes son nuestros siguientes víctimas que van a aquí venir a compartir? Bueno, el siguiente mes vamos a tener por acá a Almudena Vivanco, es una chica de España con muchísima experiencia en estos temas de performance, que nos va a traer un tema bien interesante relacionado con la forma de aplicar modelos matemáticos en las pruebas de performance. O sea, cómo podemos determinar la carga a generar un sistema, cómo podemos incluso interpretar los listeners con cálculos matemáticos y fórmulas que ella nos va a brindar. Entonces está muy interesante esto que se viene de parte de Almudena Vivanco, va a ser en septiembre. Y también tenemos por acá a nuestro colega y amigo Federico Toledo, que también nos dijo que sí, que estaba interesado también en acompañarnos. Nosotros le lanzamos la invitación hace unas semanas atrás. Y nada, tenemos muchos más invitados, los estamos planificando y la idea es hacer un webinar cada mes. Quizás incluso ustedes van a ver que en algunos meses quizás vamos a tener 2 invitados para poder un poco dinamizar todo esto de los webinars que estamos realizando. E incluso yo los quiero invitar, si ustedes son alguien que le gusta presentar y saben de un tema o quieren compartirlo o conocen a alguien, algún otro gurú que se nos escape o no tenemos aquí mucho contacto, pues también recomiéndenos, digan, son muy bienvenidas las sugerencias, referencias y todo este tipo de temas para, pues sí, que tengamos una comunidad más grande y que pues es su comunidad la que estamos aquí tratando de crear para que pues todos compartamos, todos aprendamos, todos crezcamos. Y pues por favor, son muy bienvenidas recomendaciones y sugerencias de luminarias del performance. Se les agradece mucho. Y Exactamente. ahorita ya pasaron los 5 minutos, entonces vamos a ver cómo va el asunto. Vamos aquí, unos aplausos. ¿Cómo va la votación? A ver aquí que nos reporten Vamos a quiénes esperar van por ganando. nuestro operador, nuestro colega Nuestro Antonio. operador de encuestas, Antonio, ¿cómo va la cosa?
Bueno, Leandro, acá también mencionar un agradecimiento también para Antonio y Carlos, que también han estado detrás de esto en conjunto con nosotros todo el tiempo. Así que también felicitarlos a ellos y agradecerles por todo el apoyo y por todo lo que están haciendo también por el grupo. Sí, los hombres aquí detrás de la cortina, como decía el mago de Oz, no pongan atención, no, aquí sí pónganles mucha atención. Antonio Jiménez, Carlos Godínez, también miembros aquí que estamos todos tratando de crear esta comunidad. Muchas gracias que nos están ayudando, que están haciendo el conteo de votos, que están juntando, generando posts, ruido en Facebook y pues ayudando, ¿no? También tómenlos en cuenta si tienen preguntas. Todos estamos aquí en el grupo de JMeter en español y muy felices de que pues ellos contribuyan y que les manden ustedes a ellos y a mí y a Delvis y a todos los que estamos aquí todas sus preguntas. Súper felices de ayudarlos. Bueno, ya Antonio ahí escribió en el chat, dice, ya tenemos los 3 Chan, ganadores. chan, Un chan. minuto, esperemos. Ok, vamos a esperar a que nos pase. A ver, Antonio, Ya- aparécete, Antonio. ¿Cómo Pero va? ¿Perdimos a Antonio? perdimos a Antonio. Oh, no, justo en el momento que iba a decir los ganadores. No fue a propósito. Sí, no, aquí nada de mano negra, yo No, no no, tengo no. familiares votando ni nada de eso, Ya tampoco amigos. volvió. ¿Me escuchan? Sí. Ya, Perdón, ya. sí, ya. Perdón. Una disculpa, mi red anda fallando un poco. ¿Cómo se calcula el número de usuarios concurrentes y cómo se calcula el RAM up y el RAM down? Fue la que tuvo más votos. Si no me falla es de Jorge Gómez, Jorge López. El segundo lugar es Carlos Omar Vela, con cuál es el uso de generadores de los listeners. Ujú. Muy Jorge bien. Romero puede ser el primero, ¿verdad? Ahí tenemos que seleccionar y mandarles un mensaje directo para ver quiénes lo ven Exactamente. en México. Tenemos Jorge la Rom lista de quienes ganaron. Por favor, mándenos unos mensajes directos acá en el grupo, tanto a mí, Delvis, Antonio, cualquiera de los organizadores, para que sepamos dónde están y a dónde mandar. Y yo creo, ¿qué opinan, amigos? También en cuanto tengamos esa información, vamos a anunciar que se ganó cada quien y que se le va a mandar, eh, para que también... un detallito tonto que me encantaría, compartan en redes sociales y taguenos cuando les llegue su regalito, que están tomando café no del señor Performo, pero en tacita o que traen su playera. Lo que sea que les haya llegado, será muy Ya padre que compartan. estamos en Twitter ya, estamos en Facebook y en Twitter, así que son bienvenidos a usar las redes sociales. Así es. Entonces, súper bienvenidos. Por favor, los ganadores, pónganse en contacto. Ahí les mando unos aplausos, felicidades. Y les agradecemos mucho por haber participado y estado aquí hasta el final. Quiero darles rápido un anuncio a los que todavía no siguen el canal de YouTube del señor Performo, donde me van a ver aquí más seguido sentado hablando de temas de performance. Los invito, búsquenme en YouTube, señor Performo. Está en español y en inglés para su performance novela, Nosotros los Performers, así como el show de Perfights en español, en Spotify, Spreaker, iTunes Podcast y todo donde sea que escuchen podcast. Ahí estamos también. Y este show está en vivo, transmitiéndose ahorita también por ese canal. Entonces, pues bueno, ¿algún otro anuncio? ¿Algún otro detalle? Amigos, Delvis, Antonio. Por ahora yo no sé si Antonio tendrá algo que compartir. Todo va bien, perfecto. Entonces nada, Y Antonio muy calladito, pero está bien. Creo que podemos dar por terminado este primer webinar. De nuevo, amigos, les queremos agradecer infinitamente porque estén aquí. Espero hayan aprendido mucho y haber yo respondido más o menos bien sus preguntas. Y pues esténse pendientes al siguiente anuncio. Esta semana, hablando de rápido, casi se me pasa. Si todo sale bien el jueves o si no el viernes, mi entrevista de Perfights en español con Federico Toledo, también para que aprendan más respecto a él antes de que comience su siguiente, cuando él participe el webinar. Y pues bueno,
les agradecemos muchísimo, amigos. Gracias por su atención, por haber aguantado tanto rato. Y pues, vale, muchísimas gracias. Nos despedimos. Nos vamos con unos aplausos y cerramos también el episodio de Perffights en español en vivo. Así que cuídense mucho. Nos estamos escuchando, viendo, comunicando y aprendiendo. Y acá estamos en el grupo de J-Mirror en español. Abrazos, besos, los queremos mucho. Cuídense y estamos en contacto. Bienvenidos al podcast de